Bueno, antes de comenzar, agradezco la oportunidad. Para darle un poco de contexto, esto sería mi Job Market Paper. Me estoy egresando y yendo al mercado. Y bueno, siento que esta sesión está bien organizada porque las dos presentaciones están muy interconectadas y en un orden muy bien pensado. Federico empezó su charla diciendo, bueno, aquí el objetivo es predecir. Nosotros no estamos interesados en hacer un análisis causal. La idea de este trabajo es utilizar las herramientas de Machine Learning, por ejemplo, Random Forest, e ir un paso más allá en el sentido de poder realizar un análisis causal con estas herramientas. Entonces hay cierto interés en la última década, básicamente en cómo podemos utilizar y explotar todo ese potencial de Machine Learning que Federico comentaba, pero ahora en nuestros modelos económicos para poder llegar a obtener relaciones causales. Eso tiene problemas y bueno, voy a comentar un poco de eso y de qué básicamente va este trabajo y a qué apunta. Este trabajo se puede argumentar que es un poco técnico y teórico, o sea, la idea no es ir a los detalles, simplemente voy a dar como la idea general y la intuición. Y para ello, para motivar un poco de qué se trata esto, voy a empezar con este ejemplo. Supongamos que estamos en este setting de estimar funciones de producción. Este es un modelo bastante estándar en la literatura de organización industrial. Y supongamos entonces que tenemos una base de datos, un panel de un número de firmas, que la observamos en un número de periodos. Y es el output de la firma, X es los inputs, capital, trabajo, y tenemos esta ecuación uno donde básicamente es cómo evoluciona el producto. F es una primitiva del modelo, es algo que especificamos, depende de parámetros, por ejemplo, una función de producción Kapp-Douglas, en donde en este caso tita son las productividades marginales de tanto del trabajo como del capital. Luego tenemos omega, que es algo que no observamos, pero que sí es conocido por la firma. Omega en estos modelos puede estar correlacionado con los inputs, porque la firma sabe qué tan productiva es cuando tiene que decidir cuánto trabajo y capital invertir. Y luego tenemos este epsilon, que es un error, que ustedes lo pueden pensar como un error de medición y es independiente de todo. Entonces acá como omega no se conoce y está correlacionado con los inputs, no podemos simplemente, por ejemplo, estimar tita con OLS porque va a ser inconsistente. Entonces, bueno, la literatura, de nuevo, esto es estándar, no tiene nada que ver con mi paper, simplemente lo estoy motivando. Ha explorado diferentes mecanismos para resolver esa endogeneidad. Uno de esos es lo que se conoce como el Proxy Variable Approach, en donde, bueno, básicamente la literatura asume que existe una función, una link function, entre este unobservable y ciertas variables que sí observamos en la data, que va a depender de los inputs y va a depender, por ejemplo, de inversión, cosas que tenemos en la data. Entonces, uno puede argumentar con economía teórica de que ese link existe, pero no sabemos qué forma tiene. Es algo no paramétrico, pero sabemos que está ahí. Entonces, inmediatamente, si uno reemplaza en la ecuación uno tenemos esta función, ahora esta ecuación, que depende de f y depende de esta función que de nuevo no conocemos, pero sabemos que existe. Lo bueno es que si me permiten denotar con eta la suma de estos dos términos, de f y omega, ese eta en realidad en este modelo se puede identificar como una, un momento condicional, un momento condicional del producto dado inversión y dado los inputs. Pero no es suficiente para poder hacer causalidad o para poder estimar los parámetros que estamos interesados como tita. ¿Por qué? Porque recuerden, omega no se conoce y x está apareciendo en los dos lados, en f y en omega. Entonces no va a ser suficiente. Lo que la literatura hace es, bueno, asumamos cierta estructura para esta productividad, por ejemplo, que sigue este first order Markov process,
en el sentido de que, bueno, la conditional expectation de la productividad dado la productividad pasada es lineal, y bueno, entonces, créanme, si este omega grande es toda la información que la empresa tiene hasta el momento T, uno puede escribir esta última momento condicional, donde, si ustedes notan, ahí sí aparecen los parámetros de interés de la función de producción, que es lo que nosotros últimamente estamos interesados. Entonces, supongamos que tenemos 3 periodos. En estos tipos de modelos, créanme, uno puede escribir el modelo con estas 4 momentos condicionales. Y de nuevo, o sea, el objetivo ahora es, bueno, estimar parámetros causales, en este caso de la función de producción y de la evolución de omega. Y entonces, el ejercicio es, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Una manera es estos momentos condicionales dependen de tita y dependen de este ita, este parámetro, esta conditional expectation. Un primer paso sería, bueno, esto es un problema de predicción, como el que intentaba resolver Federico. Estamos interesados primero en estimar, en predecir cierta conditional expectation. Podríamos utilizar OLS, ¿por qué no? Pero claro, cuando estamos utilizando OLS o mínimos cuadrados, uno está asumiendo que la conditional expectation es lineal. Entonces, esos son supuestos bastante paramétricos. Otra alternativa, por ejemplo, y es a dónde va este trabajo, bueno, usemos en esa primera etapa Machine Learning para predecir. Boosting, Random Forest, Lasso, Neural Network, lo que ustedes quieran. Y vamos a predecir. En la segunda etapa, ya ahí necesitamos la predicción de la primera etapa para poder estimar tita. Sí o sí, porque ita, ese High Dimensional Parameter, no se conoce. Entonces, este es un Conditional Moment Restriction Model. Sabemos que podemos escribirlo en términos de estos tipos de momentos, donde depende este residual de la función de producción. Y entonces, bueno, podemos ya a partir de ahí, con los fitted value de la primera etapa, estimar tita, con GMM, por ejemplo. Entonces, supongamos que uno reproduce este ejercicio 1000 veces. Y ahora estamos interesados en decir, bueno, ¿cuál es la distribución que tiene ese parámetro de interés? Bueno, los cursos de econometría, ¿qué nos dirían? Bueno, ese tita hat menos tita cero estandarizado debería tener una distribución normal, porque es lo que necesitamos para poder después construir intervalos de confianza y hacer inferencia causal en nuestros modelos. Entonces, de nuevo, recuerden, en la primera etapa Machine Learning para predecir y en la segunda ya estimamos. Bueno, entonces yo hice este ejercicio 1000 veces y ahora computemos la distribución de este objeto. Deberían pasar 2 cosas. Primero, tiene que estar centrado en 0, porque en principio sería un estimador que no tiene bias, o sesgos, perdón. Y la segunda debería ser bastante cercana a esa distribución, a la distribución normal. Es lo que necesitamos para poder construir los intervalos que nosotros sabemos. Pero si uno... ¿Sí? ¿Una pregunta? No. En este gráfico, básicamente hice este ejercicio. En naranja es esta distribución empírica de haber utilizado Machine Learning en la primera etapa y luego un GMM simple en la segunda etapa, y en rojo tiene la densidad de una normal estándar. Primero, la distribución naranja no está centrada en 0. Y segundo, tampoco se aproxima a la normal. Esto nos está diciendo 2 cosas. Uno, hay cierto bias cuando uno viene a estimar. Y la segunda, la distribución no es normal y por lo tanto no podemos construir los intervalos de confianza como estamos acostumbrados en este caso. ¿Cuál es la razón? La razón es la siguiente. Cuando nosotros utilizamos herramientas de Machine Learning en la primera etapa, como hizo Federico, uno está minimizando algún mean-square error o alguna función del mean-square error. Estas herramientas, por construcción, van a, de alguna manera, resolver ese trade-off entre el sesgo y la varianza. Se permite cierto sesgo para poder reducir la varianza. Eso es necesario para poder realizar estas predicciones, y todos los mecanismos de Machine Learning lo hacen. Claro,
En predicción no hay ningún problema, pero ahora cuando vamos a hacer inferencia causal en nuestros modelos, ese bias o ese sesgo de la primera etapa se traslada a la segunda y eso hace que los estimadores también tengan sesgo. Y no podemos ahora confiar en la inferencia que conocemos, porque no es verdad, no se aplica. Sin embargo, y es ahí donde va este trabajo, este proyecto de investigación, uno puede hacer algo, de momento voy a dejarlo así, en la segunda etapa, de manera que aún permitiendo el uso de Machine Learning en la primera etapa, y ahora reproducimos el ejercicio 1000 veces y hacemos exactamente el mismo cómputo de la distribución, etc. En azul tienen ahora la distribución del estimador que vendría utilizando este enfoque. Pueden ver que la distribución azul, primero, está centrada aproximadamente en cero, entonces ese sesgo que viene del Machine Learning ya no aparece, y segundo, es bastante aproximada a la distribución normal, lo que implica que, de nuevo, hemos restablecido la inferencia que conocemos y ahora podemos construir los confidence intervals familiares a nosotros. Entonces, básicamente, este trabajo es cómo pasar de la distribución naranja al azul. Aún, de nuevo, ambos casos seguimos utilizando Machine Learning. Esto no es simplemente una noción teórica o de la academia, sino que sí tiene implicancias prácticas. Eh, Todas estas, en la última década hay cierto interés de cómo, de nuevo, podemos utilizar Machine Learning de forma causal en nuestros modelos económicos. Por ejemplo, en este trabajo yo utilizo datos de Chile, de una base de datos de Chile, para estimar funciones de producción. Y la idea es que uno ahora puede incorporar todas estas herramientas, Lasso, Boosting, Random Forest, Neural Network, pero para los análisis causales. Entonces, por ejemplo, en la práctica, aun cuando uno puede utilizar el enfoque tradicional de no utilizar Machine Learning eh, y, y poder obtener estimadores, por ejemplo, de la productividad marginal del trabajo, del capital, de la economía de escala, ahora todas estas herramientas, si uno cuenta con procedimientos que restablecen la inferencia, se pueden incorporar y, por ejemplo, al menos estas herramientas se pueden utilizar como un análisis de robustez. Porque, de nuevo, recuerden que Machine Learning es como bastante agnóstico, bastante flexible, no hace supuestos paramétricos, entonces uno lo puede incorporar en nuestros análisis. Y bueno, en esta última parte de la charla, o sea, voy a intentar dar como la principal idea, o sea, dónde está el truco, si se quiere, qué es lo que está pasando. Esto de nuevo es parte de una literatura que se está desarrollando mucho hoy en día y voy a intentar como explicar cuál es la solución. Hay hay un objeto que es clave cuando uno quiere hacer inferencia si utiliza Machine Learning o todas estas herramientas. Y estos se denominan momentos que son ortogonales o momentos no sesgados o momentos localmente robustos, tienen todos estos nombres. Estos momentos son momentos que tienen media cero, dependen obviamente de la data, dependen de los parámetros θ que nosotros estemos interesados, sea cual sea, un efecto de tratamiento, coeficiente de una función de producción, lo que sea. Luego está η0, recuerden que η0 es lo que nosotros estimamos con Machine Learning y es lo que nos introduce el bias. Y otra función capa 0, no importa muy bien ahora qué es, pero capa 0 en este setting es una función de las variables exógenas en el modelo y que se denominan instrumentos ortogonales. Y esto es lo fundamental y lo clave de por qué estos momentos son tan importantes para hacer inferencia causal. Y es que estos momentos cumplen dos condiciones. Primero, son insensibles, son ortogonales o son robustos a este ITA, a este elemento en nuestro modelo que lo vamos a estimar con Machine Learning. ¿Cómo se formaliza eso? Bueno, hay una derivada
de ese momento que es cero, y eso mide de alguna manera la insensibilidad. De nuevo, estoy simplificando, pero esa es la intuición. Y lo segundo es que la media de ese momento, independientemente de cuál sea ese kappa, es cero. Entonces, estas son dos medidas diferentes de insensibilidad a todos los parámetros que no sean los parámetros que nosotros estamos interesados, ya sea en un sentido local con esta derivada o en un sentido más global, ¿no? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿cómo podemos construir esos momentos claves en nuestros modelos? Eh, y acá voy a utilizar un resultado simple de un trabajo previo con Juan Carlos Escanciano, donde básicamente lo que dice ese trabajo es, bueno, mira, construir momentos ortogonales en estos settings de conditional moment restrictions es bastante sencillo en un sentido teórico, en el sentido de que lo que hay que hacer es combinar de alguna manera los residuos que te da el modelo o los momentos condicionales que te dan el modelo. Entonces yo le mostraba que en este ejemplo particular de las funciones de producción hay 4 momentos condicionales. Entonces un momento localmente robusto es este. Tiene 4 términos, en cada término están los residuos del modelo y luego está multiplicado por estos capas. Esos capas son tales que el momento, la derivada de ese momento es cero, que recuerdan era la primera condición para tener un momento robusto, y la segunda es que la media de ese momento tiene que ser cero para cualquier capa. Entonces, créanme que eso también se cumple acá. Por lo tanto, tenemos un momento de bias que en principio ya lo podemos utilizar para poder estimar. O sea, la idea es cuando uno resuelve y tiene este modelo, es lo que vamos a terminar utilizando en la estimación de tita. Y eso es lo que lleva a la distribución azul y no a la distribución naranja. Entonces vean de que los residuos están dados por el modelo. Ustedes me dan esos residuos. Eso ya viene de su modelo, en este caso en las funciones de producción. Lo que hay que encontrar son estos capas, estos instrumentos ortogonales. Eso es lo más importante. Y de eso va este trabajo. Construir esas funciones, esos capas, no es tan sencillo realmente. Si bien la caracterización teórica es simple, pero si uno empieza a decir, bueno, ¿cómo lo podemos implementar esto en la práctica? Ahí se complica, por 2 razones. Primero, esos capas se pueden ver como la solución a ecuaciones funcionales complicadas de resolver. Y lo segundo es que acá todos los elementos poblacionales no se conocen, esos capas también terminan siendo cosas que no se conocen y que vamos a tener que terminar estimando. 5 minutos, Facundo. Sí, entonces este trabajo simplemente propone un algoritmo que puede ser implementado en la práctica y que, créanme, no es tan complicado de implementar, que nos permite construir esos momentos ortogonales, esos IVs ortogonales. Y el investigador, el que implementa esto, no tiene que resolver esas funciones, esas ecuaciones difíciles, y de ahí es que se utiliza, en la literatura se utiliza ese término automatic o data driven, en este sentido. Eh, bueno, simplemente para concluir, todo este trabajo lo que hace es dar como garantías de que este algoritmo funciona para estimar en estos modelos económicos. Se introduce este estimador de la distribución azul, que tiene una inferencia válida. Se muestran todas las propiedades que esperamos que tiene que tener el estimador. Se muestra como Monte Carlo de que la cosa funciona, parece funcionar. Y también, de nuevo, hay cierta exploración empírica de que esto es útil ya para hacer análisis causal, no simplemente para predecir. Bueno, el paper es como un poco más general, pero aquí simplemente por simplicidad seguí este modelo. El mensaje final es que yo creo que hay cierta explosión en el último tiempo de Machine Learning, pero todavía un poco más
avanzado en el sentido de que ahora se está usando y cómo podemos utilizar esta herramienta en los análisis causales. Y este trabajo apunta a ayudar a la gente a incorporar todas estas herramientas, pero ahora ya en nuestros modelos económicos. Así que bueno, gracias por la atención. Bueno, muy bien, Facundo, muchas gracias, sobre todo por el tiempo. Si hay alguna consulta, pregunta o comentario. Hola Facundo, ¿cómo estás? Buenísimo el trabajo. Escúchame, te hago una consulta, si te entendí bien. Para hacer esto, que está bueno, es como, no necesitas ningún tipo de, en el ejemplo tuyo, por ejemplo, ningún demand shifter, nada, no necesitas datos, no tienes que buscar instrumentos, porque lo desafiante de la endogeneidad es encontrar los instrumentos, ¿viste? Esto que vos mismo, el algoritmo te genera los instrumentos, si es que te entendí bien. Eh, la, lo que hace básicamente, esto es lo que hace la literatura estándar, es como un control function approach, es como Ujú. resuelven Sí, sí, sí. la forma. Y lo que hace básicamente, ¿dónde usamos el machine learning para poder aproximar esta función que no conocemos? ¿Y Y cuál eso es es la lo... ventaja? Porque si yo, ¿cuál es la ventaja con hacer el Oli Package? Que eso lo hace hacer bien, suponete. Es más Ah, ok, rápido, ok. Eh, todos estos métodos bastante estándar asumen ciertas restricciones paramétricas en la primera etapa, cuando se estima esa función omega. Entonces, la propuesta es, bueno, ahora comencemos a utilizar todos estos mecanismos de Machine Learning que son menos paramétricos y más flexibles para aproximar el mismo objeto. ok. Pero termina siendo una cuestión semiparamétrica al final del día. Pero ambos, exacto, sí. Ujú. Ok. ¿Puedo hacer una pregunta complementaria como para tratar de entender un poquito más? O Gracias. Has sea, levantado también la mano. perdón. Si querés, Manuel, anda primero y después voy yo. Pregunta, Javier, no hay problema. No, o sea, mi pregunta es la siguiente. O sea, en la primer stage, o sea, para que IB funcione, supongamos en el modelo sencillo, vos necesitas una condición de ortogonalidad y luego necesitas estimar la esperanza condicional de los regresores endógenos con respecto a eso. Entonces ahí hay como dos decisiones. Uno es cuáles son los instrumentos y el otro es cómo es la forma funcional de la esperanza condicional que vos vas a hacer. Entonces lo que vos estás haciendo es hacer una generalidad para eso segundo, pero la elección de instrumentos sigue siendo algo que no es statistically based, sino que, porque nunca podemos testear independencia. ¿Es correcto eso o entendí algo mal? No, eso es correcto. O sea, mi punto de partida son ya los momentos condicionales, que sería esa condición de ortogonalidad que mencionabas, donde ya está todo digerido y este es el momento, este es el modelo que tengo, esta es la condición de exogeneidad que creo real, y ahora empecemos a cuestionar esas formas funcionales de todo lo que no conocemos. Esa es un poco la filosofía. Manuel. Buenas. Sí, lo que te quería consultar, Facundo, es, un poco lo dijiste sobre el final, un poco lo charlabas con Florencia, esto de, bueno, comparar un poco con lo que ya hay en la literatura, ¿no? No sé si en particular, por ejemplo, este caso de funciones de producción que planteaba se podría estimar o no con, no sé, doble lazo o toda esta parte que han hecho ahora de árboles causales y toda esa literatura. No sé si tenías algo hecho al respecto de comparar, digamos, la performance de este modelo versus los modelos que ahora se están haciendo, digamos, más estándar en la literatura. Ah, lo que hice en el trabajo es primero validar de alguna manera de que el estimador que se propone funciona y es ese gráfico naranja versus azul, pero no comparé con los enfoques más tradicionales, porque creo que la comparación no sería justa por el hecho de, como yo pienso esto, en la primera etapa todo el mundo tiene que estimar de alguna manera ese ITA que no conocemos, que viene de este omega, todo el mundo.
Entonces, por ejemplo, uno este ASF, en Production Function, es uno de los enfoques estándar que tiene la literatura. Esto te lo da una función de R o una función de stata, ya implementado. En la primera etapa, lo que hacen es, esa conditional expectation la estiman con un simple mínimo cuadrado. ¿Por qué? Bueno, uno asume que esa linealidad es una buena aproximación a ese objeto. Bueno, esa es tu filosofía y es como en la literatura lo llama regularizar. Es tu herramienta de regularización. Random Forest, Neural Network Boosting son otras herramientas diferentes, otras filosofías de regularizar y poder estimar el mismo objeto. Mi punto es, la literatura tradicional venía solo usando una filosofía y ahora, con toda esta revolución de la Big Data y los Machine Learning, ahora el punto es, bueno, abramos el paraguas, el abanico, y ahora veamos cómo los resultados van cambiando cuando utilizamos diferentes herramientas de regularización en esa primera etapa. Genial, gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, ya estamos más o menos en horario.